Nos encontramos con la unidad número 2 de ecuaciones y ecuaciones de sistemas y en este tutorial nos concentraremos en la temática de ecuaciones polinómicas, donde veremos solución de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y algo de ecuaciones de valor absoluto. Veamos. Vamos primero a identificar qué ecuaciones son ecuaciones lineales. En estos casos nos dicen determine si menos 15 más 5x igual a 0 es lineal en x. Entonces, ¿qué condición debe cumplir una ecuación para ser lineal? Pues que tenga la forma ax más b igual a 0. Si se dan cuenta, acá este a es diferente de 0. Miremos nuestra ecuación, tenemos menos 15 más 5x igual a 0. No tenemos esta forma, pero podemos aplicar la propiedad conmutativa. Entonces, al ser una adición, entonces podemos conmutar los términos. Entonces el 5x quedaría como primer término y el menos 15 como segundo término. Y entonces, si se dan cuenta, ya cumple con la ecuación ax más b igual a 0. Si acá estuviese una constante, pues también podríamos aplicar propiedades de los números reales para que se operara con esta constante de acá. Ahí podemos identificar entonces que las dos ecuaciones son equivalentes, entonces podemos decir que esta ecuación menos 15 más 5x igual a 0 es una ecuación lineal. Resolvamos la siguiente ecuación lineal. Tenemos 12 por 3x menos 1 menos 5 por 4x menos 5 igual a 15x más 3. Hay ecuaciones más sencillas, más complicadas. Tenemos aquí algunas ecuaciones en donde utilicemos la mayoría de las propiedades de los números reales. Entonces, para resolver la ecuación lineal se debe aislar la variable x, es decir, que todos los términos que tengan x queden a un lado de la igualdad y los que no tienen x queden al otro lado de la igualdad. Pero antes de eso, entonces lo que debemos hacer es multiplicar utilizando propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición, término a término, término a término, y entonces nos da esta expresión de aquí: 12 por 3x, 36x, 12 por menos 1, 12, menos 5 por 4x, menos 20x, menos 5 por menos 5, 25. Y este lado de la igualdad queda igual. Ahora lo que vamos a hacer entonces es reducir los términos semejantes, es decir, los términos que tienen igual parte literal. 36x menos 20x, 16x. Menos 12 más 25, 3. Y este lado queda igual porque no hay términos semejantes. Finalmente entonces restamos 13 de ambos lados. ¿Por qué 13? Porque necesitamos dejar las constantes, en este caso al lado derecho de la igualdad, y las variables al lado izquierdo. Como aquí está el 13 y está positivo sumando, restamos 13 a este lado y 13 a este lado. Miren lo que se hace, 13 y 13. Cosa que 13 menos 13 se cancelan y me queda a este lado solamente 16x. Y aquí 15x y 3 menos 13 menos 10. Ahora, ¿qué debemos hacer? Este 15x no debe estar al lado derecho de la igualdad, debe estar al lado izquierdo. ¿Qué hago entonces? Lo que nosotros llamamos como pasar al otro lado, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad de los números reales y el término de la variable que es más adecuado a restar de ambos lados es 15x. Entonces, como este lo necesito aquí, entonces resto 15x aquí porque este está positivo y resto 15x aquí para no alterar la igualdad. Me quedaría este término, resto 15x aquí y resto 15x aquí. Si se dan cuenta, 16x menos 15x es x. Y este 15x de acá se resta con este 15x de aquí, se cancela y queda menos 10. Ahí ya hemos solucionado la ecuación lineal, entonces podemos decir que x es igual a menos 10. Resolvamos la siguiente ecuación lineal. Tenemos aquí una ecuación ya más complicada y nos dice que para resolver la ecuación debemos iniciar multiplicando ambos lados por el mínimo común denominador para eliminar las fracciones. El mínimo común denominador en este caso es 12. ¿Por qué es 12? Si ustedes se dan cuenta, 3, 4 y 12 tienen unos múltiplos, ¿verdad? Los múltiplos de 3, pues entonces son 3, 6, 9, 12, así sucesivamente. Los múltiplos de 4, 4, 8, 12, así sucesivamente. Los múltiplos de 2, 2, 4, 6, así sucesivamente. ¿Cuál de esos múltiplos es el mínimo común entre ellos? Es 12. Entonces miramos, multiplicamos ambos términos de la ecuación, 12 por el primer término de la ecuación y 12 por el segundo término de la ecuación en la igualdad. Al hacer esto distribuimos entonces 12 por estos términos de acá y 12 por este término de acá y 12 por este. Miremos muy bien el paso que vamos a realizar acá. 12 es lo mismo que 3 por 4, ¿verdad? Si es 3 por 4, entonces ese 3 de ahí se cancela con este 3 y quedaría solamente el 4. Aquí 12 es lo mismo que 3 por 4. Cancelaríamos el 4 de aquí con el 4 de acá y me quedaría aquí 3. Y 12
ya lo que nos queda es multiplicar término a término, como lo hicimos en el caso anterior, y solucionar, sumar semejantes y luego despejar. Despejamos porque esto hacemos la igualdad aquí y entonces nos quedaría 11x igual a 77. Recordemos que este 11 está multiplicando, entonces dividimos entre 11 aquí, dividimos entre 11 aquí y por eso queda x igual a 0. Continuamos solucionando una ecuación cuadrática. En este caso dice que de forma gráfica y simbólica resuelva la siguiente ecuación. Tenemos x cuadrado más 6x más 5 igual a 0. El método más sencillo para solucionar la ecuación es factorizándola. Si la ecuación se deja factorizar, entonces lo vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Es un trinomio la forma de x cuadrado más de x más c y buscaremos dos números que multiplicados den 5 y que sumados den 6. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esos números son 5 y 1. Factorizamos x más 1, x más 5. Luego de que factorizamos, entonces cada uno de los términos los igualamos a 0. X más 1 igual a 0 y x más 5 igual a 0. Y ya hacemos ahí el despeje como una función o como una ecuación lineal. X igual a menos 1 y x igual a 5. De la forma gráfica lo podemos ver aquí. Nosotros podemos utilizar un graficador para hacer la gráfica de la función y si se dan cuenta la gráfica está aquí. ¿Cuáles son los cortes en el eje de las y? Cuando x vale menos 1 y cuando x vale menos 5, que son los dos números que tenemos acá. Entonces podemos decir que las intersecciones están en menos 1, 0 y menos 5, 0. Entonces se puede respaldar uno de la gráfica para también ver la solución. Solucionaremos ahora esta ecuación cuadrática, pero con el proceso de completar el cuadrado. Para resolver esta ecuación, haciendo el proceso de completar el cuadrado, vamos a seguir 5 pasos. Primer paso, si a, que es el que acompaña al x cuadrado, es diferente de 1, se multiplica por 1 sobre a para que el coeficiente de x cuadrado sea igual a 1. Entonces, se aplicó el paso 1 a la ecuación, pero en este caso pues no se aplica porque ya sabemos que el coeficiente de a es 1. Segundo, si el coeficiente de x cuadrado es 1, que es en nuestro caso, entonces la ecuación ya tiene la forma x cuadrado más bx igual a c. En este caso el coeficiente de x al cuadrado es igual a 1, entonces por lo tanto la ecuación permanece sin cambio. Tercer paso, calcule la mitad del coeficiente de x y elévelo al cuadrado para obtener b sobre 2a todo al cuadrado. Sume el resultado a ambos lados de la ecuación. Entonces en nuestro caso, como tenemos, ¿cuál es el coeficiente de x? 8, y acá dice que es 8. Sobre 2a, 2 y en nuestro caso a es 1. Al cuadrado, todo eso da 16. Como ya sabemos que es 16, para completar el cuadrado debe sumarse 16 a ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ya tenemos la ecuación acá y le sumamos 16 y al otro lado también le sumamos 16. Cuando hacemos ese proceso, entonces nos queda toda esta ecuación igual a 9 más 16, que es 25. Si hacemos la factorización de esto, es un trinomio cuadrado perfecto, entonces nos queda x más 4 al cuadrado igual a 25. Como ya es igual a 25, entonces lo que hacemos como quinto paso es utilizar el principio de las raíces cuadradas y completar la solución. ¿Cómo hacemos ese principio? Entonces, tenemos x más 4 al cuadrado, es lo mismo que x más 4 por x más 4. Entonces, x más 4 es igual a ¿quién? Como está al cuadrado a la raíz más o menos raíz de 25. O x más 4 igual a más o menos 5. Y esa ya es la solución. Quiere decir que las soluciones son x igual a 1 y x igual a menos 9. Por último, se puede comprobar la respuesta con la ecuación original. Bueno, hay ecuaciones cuadráticas que no se pueden solucionar ni factorizando, como la primera que vimos, ni completando el cuadrado. Entonces para eso vamos a utilizar este método, que es utilizando la fórmula cuadrática. Nos dan la ecuación y debemos recordar qué nos dice la fórmula cuadrática. Si tenemos ay cuadrado más by más c igual a 0 con a diferente de 0, entonces la fórmula cuadrática es esta, que ustedes pueden observar aquí. Lo que vamos a hacer es identificar quién es a, que es la que acompaña a la y cuadrado, quién es b, que es la que acompaña a la y,
y quién es c, que es la constante independiente, para ubicarlas en la ecuación. Se ubican en la ecuación. En este caso lo primero que vamos a hacer es transformar la ecuación dada a la forma que se pide. Despejamos completamente y nos queda y cuadrado menos 8y más 11 igual a 0. Ya cuando hemos despejado, ahora sí vamos a identificar quién es A, B y C y reemplazamos en la ecuación. No hay ninguna dificultad porque ya ustedes tienen la ecuación y reemplazan A, B y C. Al reemplazar solucionan, hacen todo el proceso de la operación y les debe quedar y igual a esta operación de aquí. Recuerden que cuando hay raíces inexactas estamos trabajando con números irracionales, entonces deben estar expresados como números irracionales. La expresión radical puede simplificarse más. Ustedes hacen la simplificación de raíz de 20, eso queda raíz de 4 por raíz de 5 porque 4 por 5 20 y eso da 2 raíz de 5. Y finalmente entonces los números que ustedes van a encontrar son y igual a 8 más o menos 2 raíz de 5 sobre 2. Eso quiere decir que ustedes tienen dos opciones, ¿cierto? La solución está completa después que el numerador se factorice y tanto el numerador como el denominador se dividen entre 2. Entonces, en este caso se divide entre 2 el numerador, el denominador para factorizar y la solución va a ser y igual a 4 más o menos raíz de 5. Tienen ustedes entonces que las soluciones son 4 más raíz de 5 y 4 menos raíz de 5, dos números irracionales. Finalizaremos con la solución de funciones de valor absoluto. Tenemos aquí esta función real de valor absoluto y nos damos cuenta que es 12x más 5 entre valor absoluto igual a 29. Miremos que los dos números reales con un valor absoluto de 29 son menos 29 y 29. Ustedes saben que esa es la aplicación o es la definición de valor absoluto. Entonces quedaría 12x más 5 igual a menos 29 o 12x más 5 igual a 29. Esas son las dos opciones. Por eso se hace valor absoluto. Ya después de que se tienen las dos opciones, lo que pasamos a hacer es a solucionar como si fuera una ecuación lineal. Solucionamos la primera ecuación, ustedes ya vieron el proceso en el primer ejercicio y nos queda que x es igual a menos 17 sextos para la primera. Y para la segunda, entonces hacemos el mismo proceso, despejamos y nos queda x igual a 2. Quiere decir que las soluciones son menos 17 sextos y 2. Terminamos así este tema de ecuaciones polinómicas y no pueden perderse el siguiente tutorial en donde continuaremos con la unidad número 2.